Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado La doctrina de la fe, y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor a los Hebreos define la fe con dos palabras muy dicientes, las cuales son certeza y convicción. La certeza es seguridad, confianza, en este caso, de lo que Dios me ha prometido. Fe no es la certeza de lo que yo quiero, sino de lo que yo espero. Lo que yo espero es porque no lo tengo, pero para esperar algo que yo no tengo, debo saberlo y comprenderlo y creerlo. En el caso de lo espiritual, debo saber comprender y creer las promesas de Dios. La predicación lo que hace es publicar y anunciar las promesas de Dios para que se produzca la fe. La palabra convicción es convencimiento, en este caso de lo que aún no veo, pero sé que lo veré. Las cosas que permanecerán son las que no vemos. En esto, básicamente consiste la fe, en no confiar en las cosas que vemos, sino en las que no vemos. Dios ha dotado al hombre con la capacidad de creer, pero tal capacidad ha hecho que el hombre enfoque su fe o confianza en cosas o personas, aún en sí mismos, por lo cual la fe tiene que ser orientada y enfocada en quien realmente la produce, pues la fe es un don o regalo de Dios. Entonces podríamos asegurar que hay una fe natural o inherente en cada ser humano. Esta fe es la capacidad de creer que hay en toda persona y que le conduce a poner su confianza en alguien o en algo. La fe natural ha hecho caer al ser humano en abominables idolatrías. El hombre ha puesto su fe en imágenes o en figuras de talla, sean de madera o de yeso. Ha puesto su fe en el horóscopo o en lo que llamamos el zodiaco. Ha puesto su fe en plantas como la penca sábila, en herraduras de caballo, en escapularios, en imágenes fundidas como cruces o virgencitas. Ha puesto su fe en hombres muertos como San Gregorio, San Nicolás, en ángeles y aún en demonios y en todo tipo de fetiches. Y esto lo hace porque Dios lo ha dotado con una fe natural. Las personas con fe natural o inherente se les escucha decir que creen mucho en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. El otro tipo de fe es la fe revelada. Es la que se obtiene por revelación de Dios. Se recibe ya sea a través de las obras de Dios o de sus dichos. Esta fe nos capacita para agradar a Dios y poder recibir de Él los favores de la providencia de Dios. Esta fe la practicaron los antiguos y por ella alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. La fe por revelación es producto de una experiencia con el poder de Dios que le lleva a la persona a alcanzar proezas, milagros y muchas cosas más. Otro grado o tipo de fe es la fe revelada en el Evangelio, o mejor dicho, la fe en Jesucristo, la cual es la fe a la que todo ser humano debe llegar o alcanzar. La fe en Jesucristo es el don o regalo de Dios para alcanzar el propósito de agradar a Dios a través de la obediencia. Esta fe no se puede practicar si no se depende de Jesucristo. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos,
el verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe revelada en el Evangelio es una fuente de fe en sí misma, que siempre está produciendo fe para agradar a Dios. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchos se perderán teniendo fe solo en el Dios de los milagros del antiguo pacto y desechando a Jesucristo, y otros, de igual modo, se perderán creyendo solo en Jesucristo para obtener favores y sanidades, desechando la obediencia a sus mandatos. El centro de la fe revelada en el Evangelio es solo Jesucristo, porque en Jesucristo están todos los beneficios que un hombre pueda necesitar para salvación y vida eterna. Él mismo se lo dice a Pablo en el capítulo 26 de Hechos, el verso 18, para que abra sus ojos, dice Jesús, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, fíjese bien, por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sin la revelación de Dios, la creación del universo, el mundo donde vivimos y la existencia de la raza humana no tendrían un propósito divino de ser. Entonces, el pecado, el infierno, el cielo, el diablo, solo serían ideas e imaginaciones de hombre, y habría razón para creer que todas las cosas tienen su fin con la muerte física. No habría esperanza de vida eterna si no existiera la fe. Lo que produce la fe para salvación es el entender el propósito que las Escrituras revelan y apropiarse de él. Efesios 1, el verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que usted necesite lo encuentra en Jesucristo. El Padre Eterno solo en Cristo lo puede encontrar. El Espíritu Santo solo en Cristo lo puede obtener. La fe revelada solo está en Jesucristo y en nadie más. Él es el autor y consumador de la fe que usted debe tener. El relato de Génesis hasta Apocalipsis es la palabra escrita, pero Cristo es la palabra vivificante. Por esta razón, la historia bíblica sola no produce la fe para salvación. La fe verdadera es creer que el Señor Jesucristo puede quitar toda culpa de pecado en ti y darnos la vida eterna. Hoy día hay en las personas un estado de conciencia que parece fe, pero no es fe sino pretensión de fe. La pretensión es ese anhelo siempre constante de recibir dádivas de Dios, ya sea esto cosas o milagros o respuestas a cosas que ellos le piden a Dios. La fe verdadera es el anhelo constante de serle agradables al Señor por encima de cualquier cosa. La santidad y la perfección del creyente
proceden de la ley de la fe y no de la ley de los mandamientos. A algunos creyentes se les dificulta la vida espiritual porque aplican su espiritualidad al contrario. Tratan de hacer cosas para creer y ser, y es creer para hacer y poder ser. La fe es medio de doble vía para relacionarnos con Dios. Es el medio para recibir la gracia de Dios. Es el medio para agradar a Dios. Vivir bajo la ley de los mandamientos es vivir bajo una orden a obedecer. Entre tanto que vivir bajo la ley de la fe es vivir en la libertad de obedecer por amor y no por órdenes. Romanos en su capítulo 8, el verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los que se consideran con la obligación de obedecer están bajo la ley todavía. Gálatas 3:12 nos lo dice: entre tanto que los que obedecen, porque aman al Señor, viven bajo la ley de la fe, pues la fe obra por el amor y no por la ley de los mandamientos. En el capítulo 5 de Gálatas, el verso 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, fíjese bien, ni la circuncisión, o sea, el mundo religioso vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe revelada por el Evangelio me enseña que no obro o hago cosas por obligación, sino por amor al Señor Jesucristo, salvos por gracia, pero el medio para recibirla es la fe. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea que es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Esas obras son las de nuestra vida antigua, porque es que hay gente que cree que Dios le debe algo y que por eso lo salvó. La gracia de Dios es parte de su justicia para con el hombre, pues a Dios le plació salvarnos, no porque fuéramos buenos para con Él o para con los demás, sino por su inmenso amor para con sus criaturas, no porque Dios nos debiera algo, ni por obra alguna de bondad en nosotros. Su gracia es el favor inmerecido para quien está en miseria. Salvos por gracia es el don de la justicia divina, porque la salvación no se puede alcanzar por méritos propios. Dios tiene que regalarla, o más bien dicho, dárnosla, pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Su gracia nos restituye para podernos presentar delante de Dios y rendirle culto y adoración a Dios. Esto lo hace la gracia de Dios. Pero tal bondad solo es posible recibirla por fe. El medio para recibirla es creyendo. La justificación es por medio de la fe y no solo por la gracia. Puede haber mucha gracia de parte de Dios, pero si no hay fe, no hay justificación, no hay seguridad de salvación. Debemos creer que Dios nos salvó de la culpa del pecado, que nos está salvando del poder del pecado y que nos salvará de la presencia del pecado el día en que seamos glorificados. Yo creo en Dios cuando comienzo a amarle. Nadie que no ame a Dios puede decir que cree en Él. La fe obra por el amor, y el obrar puede ser diferente en cada uno de nosotros. Esto para que cada uno sea salvo dentro de su realidad humana, porque muchos se comparan con otros, y aún de su diferente medida de fe, porque no todos tenemos la misma medida de la fe en Cristo Jesús. Ser salvos por medio de la fe, porque creerle a Dios es lo que me da la fuerza para dejar el pecado, ya que ser salvo no es un esfuerzo de la persona,
por dejar lo malo, es confiar en Dios porque le creo y por eso dejo lo que es malo. Ser salvo por medio de la fe significa que mi salvación no depende de la decisión de otra persona, sino de mi propia decisión. Ser salvo por medio de la fe significa que yo dependo de la promesa de Dios y de nada más, de lo que Dios me ha prometido. Ser salvo por medio de la fe facilita el ejercicio de la salvación, permitiendo que cada uno, dentro de su vida cotidiana, pueda ser creyente. La fe es diferente en todos los creyentes, en su grado y en capacidad. Ser salvo por medio de la fe nos permite ofrecer el culto racional donde estemos. Unos asisten más al templo, otros menos. No todos pueden asistir el mismo día ni a la misma hora, porque la cotidianidad humana en que vivimos es diferente para todos. Cada creyente rinde culto a Dios conforme a la medida de su fe, pero cada uno rinde culto a Dios. No importa que la fe de uno sea mucha y que la de otro sea poca. Ser salvo por medio de la fe me permite ser salvo aunque sea diferente al otro. Si tuviésemos que obrar para ser salvos, nadie podría dar la medida delante de la perfección exigida por Dios. Por lo cual, la palabra dice, para que nadie se gloríe. Eso dice el texto. El hecho de que la salvación sea por medio de la fe nos hace responsables de nuestra salvación y exonera a Dios de cualquier responsabilidad respecto a nuestra salvación. Sin fe es imposible recibir la gracia. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.